Bueno, mi amorcito, bienvenida al mejor podcast del planeta. Eh, Hoy te tengo algunas preguntas armadas para arrancar este primer episodio que hagamos juntos. Y la primera es la siguiente. ¿Me puedes contar por qué el haberme desayunado 8 huevos revueltos, como hago todos los días, es sano y está bien? Porque tiene un aporte de grasas, de colina, proteínas, que básicamente es lo que necesita el cerebro y todo el sistema nervioso para funcionar. Bien, pero yo eso lo entiendo, pero hay un tema que me parece fundamental y súper importante, que es que la gran mayoría de las personas, todo el mundo, no se me ocurre nadie, en realidad, los seres humanos que conozco, que si les digo un par con todas con los dedos, che, me desayuno 8 huevos, me dicen, ah, está bien, y no se asustan ni les parece insano. Y personalmente, viste que yo como que entiendo la lógica, pero, y lo hago, pero no tengo la información necesaria. Eh, ¿Cómo va eso? ¿Por qué la gente se caga en las patas, piensa en el colesterol, qué efectos podría tener, te vas a morir porque comes 8 huevos, etcétera, etcétera? Bueno, eso en realidad son todos estudios que pasan más por lo que necesitan promover en el momento. Lo mismo pasó con los lácteos a nivel industrial, que si vos ves las tablas de medición, el colesterol hace unos años, hasta aproximadamente 500, valor estadístico, estaba bien. Después eso bajó a 300 y ahora bajó a 200. La realidad es que si uno mantiene una hidratación estable para el cuerpo, el hígado va a poder liberar esas moléculas, esas lipoproteínas, que es lo que se conoce como el colesterol, todos los días de una forma óptima, estable. Si hay una buena hidratación de base. Por eso cuando uno hace ciertos tipos de alimentación que incluyen más proteína animal en general, incluido el huevo, van menos al baño, hay constipación y algunos temas con eso, porque en realidad no hay una buena hidratación de base. Si van a consumir más carnes, sube la carnitina, justamente, que este aminoácido puede dañar a los riñones en una cantidad muy grande. Por eso también está como toda esta cosa del ácido úrico, los triglicéridos, todos esos valores van de la mano. No se puede ver el valor aislado del colesterol, ni colesterol bueno o malo, entre comillas, si no vemos también la carnitina y si no vemos también los triglicéridos y el ácido úrico, todo lo que tiene que ver con la parte grasas, renal, hidratación. Eso por un lado. Y después por el otro, como decía, que estos valores van cambiando, acorde también a lo que es la evidencia científica, ¿no? Tomar un grupo, una población que no tienen ni ahí hábitos parecidos y que la mayoría tampoco tiene una alimentación o un estilo de vida lo suficientemente saludable como para andar haciendo esas comparaciones. Y eso para entender más a grandes rasgos cuando uno se asusta con los análisis de sangre, que también es algo de un momento específico. Si vos vas con pocas horas de ayuno, vas a ver que el valor ese y de los que dije recién, más el de azúcar, puede estar en cualquiera. Mm. Y si vos vas con las suficientes horas de ayuno, entre unas 8 o 12 horas, es un valor más real. Tener cuidado también con esas mediciones. ¿Por qué? Porque a la mañana, ¿qué hacíamos antiguamente? Por miles y miles de años a nivel especie. Nos movíamos para buscar el alimento. Entonces el cuerpo necesita esa carga de la mañana de bastante cantidad de grasas después porque se supone que uno se está moviendo y de ahí también la necesidad de levantarse y hacer algo con el cuerpo, no ir de la cama a la heladera y comer un poco de estiramiento, un poco de movimiento y bueno, hay también personas que entrenan más en ese momento. Si vos llevas un entrenamiento, como es tu caso, todos los días equivale a como si estuvieses saliendo a cazar todos los días. Te estás moviendo todos los días. Por más que no lo hagas 100% a la mañana. Se entiende que es algo diario. Entonces, obvio que vas a necesitar una gran cantidad de comida porque equivale a la presa que te estabas cazando y que es lo que tus genes y todo no solo los genes, los microorganismos, todo, entiende.
vos le estás dando ese impulso a nivel estrés también. Bien. Che, ahora mi pregunta básica tiene que ver, ya que estamos aprovecho para aprender, es las mediciones del colesterol, esto que mencionaste, 500, 400, ahora 200, cómo van cambiando ese rango en esa métrica de la medicina convencional para determinar cierta, usándolo como parámetro. ¿Sobre qué se mide y cómo se mide el colesterol? ¿Eso de 500 sobre qué? Eh, Como no tengo idea. O sea, vos me decís, como tenés un... se miden las proteínas de grasa, estas moléculas que te digo, que son las lipoproteínas, que el colesterol, en realidad, a nivel hepático, el hígado libera aproximadamente unas 2000 moléculas de colesterol de forma diaria. Mm, Y eso lo hace gracias a las grasas que uno consume, grasas de origen animal siempre. ok, Entonces, si vos no le das grasas al cuerpo, obviamente que el colesterol va a estar más elevado, porque ¿qué pasa? Si el hígado no tiene el combustible para funcionar, lo que va a hacer es tener que generar más para poder mantener una salud dentro de todo estable. bien, Eso es lo que pasa actualmente. Se demonizaron a las grasas, se generó toda una grasafobia en los 70 más o menos, que esa es esta estadística que decía y a nivel industria. Y hubo a nivel comercio, ¿no? Una alta propaganda de lácteos, lácteos a nivel industrial, ya entendemos, ¿no? Como, o sea, no la leche del campo y todo eso, y una baja en las grasas de origen animal. Y de ahí que también empezaron a haber más patologías neurodegenerativas y muchos problemas con las grasas en general, entonces el sistema nervioso se ve muy afectado. Hoy en día las personas tienen una falta de concentración, de memoria, de atención, además de que todo es muy fugaz alrededor, justamente por la falta de grasas en la ingesta, que es lo que se está promoviendo desde esa época más o menos, cuando los desayunos y las comidas en general siempre tuvieron la panceta, el huevo, esas cosas que ahora por ahí no tanto. mi favorito. Escuchame, sí, ahí va. Bueno, esa era la otra que quería llegar. Hay una de que en algún momento entendí muy fuerte con el tema de los estudios estadísticos. Me acuerdo, mi abu, la abuela Nene, la mamá de mi viejo, en un momento estaba toda, miraba siempre la televisión española, la re gallega, y como buena gallega le encantaba cocinar y siempre hacía carne. Y estaba a las puteadas porque de repente la Organización Mundial de la Salud había salido a decir que la carne era cancerígena. Y yo me acuerdo de hace no muchos años tener, así como me encantaba, mi comida favorita, nada me hace más feliz que un buen churrasco, pensar como, loco, esto es malo para la salud, como literal una psyop de lavado de cerebro propagandístico, de comer esto te hace mal. Y tiene que ver en base a un estudio estadístico justamente que se hace con la población que come carne y es como a ver la cantidad cuánta carne come este tipo. Para empezar, todos yanquis, obesos, insalubres y a ver, bueno, vamos a medir los que más carne comen. Pero los que más carne comen, comen comida rápida, hamburguesita de McDonald's, pura basura y siempre el que más carne come en la alimentación que no es tradicional, en la alimentación del Zeitgeist, momento cultural eh, postmoderno, ultraprocesados, etcétera, etcétera. Claro, el tipo, el gordo te come la hamburguesa, pero con 50 fetas de cheddar, todo recontra frito, pancito, etcétera, etcétera. Y sí, come más cantidad de carne que la persona normal, pero la come acompañada de una cantidad de ultraprocesados, bebidas, azúcares, aceites, vegetales, etcétera, etcétera, que serían los que indican los causantes de, por ejemplo, el cáncer u otras patologías y no la carne. Pero la estadística te permite mandar un tremendo sesgo y decir carne igual malo. Lo otro que también en algún momento entendí es que justamente los estudios estadísticos se realizan en el promedio de la población yanqui, en su mayoría, y el promedio de la población yanqui no te corre ni 4 cuadras. Entonces, las métricas, lo saludable, lo no saludable, no se puede
medir por estadísticas. Aún así, y a esta quería ir llegando, lo mencionaste al principio, la cuestión de antes se veían unas cosas y después empezaron a promover otras, lo mismo con la alimentación. ¿Sabías de este loco, un millonario que también en los Estados Unidos, que era un fanático religioso? Y como tal estaba en contra de la masturbación adolescente y como tal fue el que diseñó e inventó los cereales de desayuno. Las principales marcas de cereales de desayuno fueron toda una movida de este loco porque se dio cuenta de que si les daba cereales, bajaban las grasas y al bajar las grasas baja la testosterona, baja la libido y los pibes se quedan menos. Pero también tienen menos ganas de vivir, más depresión, inflamación, etcétera, etcétera. Y es como, a ver. No es teoría conspirativa porque no es que hay. Fue un loco con dinero y. Hmm, se acaba de cortar esto. A ver si sigue grabando. Sí, sigue Sí, sí, grabando. de lo mismo. Encima le Excelente. decimos a la prima del Bueno, no, no pasa nada. Prima de vamos. Eh, Ni puta idea dónde estaba, pero sí la cuestión de que un chaboncito se puso a promover. Se podría buscarlo en internet. Que se puso a promover la cuestión de los cereales de desayuno para bajar el consumo de grasas, para reducir la libido, reducir la testosterona, para que los pibes se pajeen menos, y es causando un desastre biológico y creando un parámetro cultural, un sistema de creencias muy fuerte, en el cual la carne hace mal, las grasas hacen mal, los productos, y que el desayuno tiene que ser cereal, esas que cosas. los cereales son buenos. Claro, pero cereal lo que se conoce como el cereal inflado, que Mm. está muy alejado de lo que es un cereal en realidad. El cereal con la leche, las Las, tostadas con mermelada. ¿Sos team cereales? Hay cereales buenos, yo los odio todos. Así como esa Racelo, a veces. Pero vos me decís que es bueno. ¿Cómo es el tema de los cereales? ¿Cuáles se pueden digerir y cuáles no? En realidad, hoy por hoy, medio que podemos llegar a la conclusión de que hay porciones a nivel social de población que son muy distintas de otras. Y más acá, ¿no? De donde somos nosotros es una mezcla importante, no es que somos, no sé, todos asiáticos, todos no nos mezclamos mucho entre otros, acá nos mezclamos un montón. Ujú. Entonces, la tolerancia a ciertos alimentos varía muchísimo según el grupo de población. Sí puedo decir que a nivel Argentina, más que nada, con estas mezclas hay varias mutaciones genéticas, hay también poblaciones que han pasado mucho estrés a nivel genético de otras generaciones, entonces no tienen, también por deficiencias nutricionales, no tienen hoy por hoy una flexibilidad metabólica que pueda comer cualquier tipo de cereal y no hay problema. Después tenemos los contaminantes ambientales, que acá en el norte del país, Buenos Aires, Córdoba, son los, ni hablar, Santa Fe, son los lugares donde mayores contaminantes hay a nivel agrícola. Entonces, ahí también toda modificación que pueda llegar a tener ese cereal se nota porque las personas van desarrollando distintas patologías ambientales, se les llaman patologías emergentes porque son muy nuevas, pero están llegando para quedarse, como las autoinmunes, un Hashimoto, lupus, todas esas. Y después, por otro lado, como decía, eso hace que también hayan ciertas alergias, intolerancias, inflamación más a nivel sistémico con Mm. los cereales. Para mí, no es el hidrato en sí, porque hay hidratos de calidad, pero sí está esta cosa de consumir muchas cantidades también de cereales y eso puede generar una deficiencia de otros macronutrientes como son las grasas o las proteínas que decía recién. La escala debería ser mayor cantidad de grasas, luego proteínas y por último hidratos de carbono. No es que no estén, sino que en menor medida. Es como el capítulo de South Park que se dan cuenta de que tenían la pirámide alimenticia invertida y la dan vuelta y en el Claro, momento en que la dan vuelta empieza. Literalmente es así, ¿no? Bueno, pues bastante parecido, sí. sí, sí, zarpado. Eh, bueno, esto te encanta, así que lo venís estudiando, elaborando desde hace un montón. ¿Cómo es que hay distintos tipos de población y distintos tipos de genética adaptadas para tal o cual cosa? Ah, eso es muy lindo, sí. ¿Y qué tiene que ver con el tipo sanguíneo?
No mucho en realidad, pero es un dato interesante. O sea, dependiendo del factor sanguíneo, vos podés entender de dónde viene tu sangre, de dónde vienen tus raíces. Esto yo lo empecé a estudiar y a querer meterme un poco más de lleno porque tenía muchas sospechas de mi propia familia, del lado de mi mamá, que habían cosas que no me terminaban de cerrar y evidentemente fue así. Fui entendiendo la genética y fui después charlando con mi madre. Algunas cosas claramente no se acuerda y esto tiene que ver con su familia de crianza y su familia biológica, que son obviamente totalmente distintas. Entonces, de ahí como la frase que dice lo que se hereda no se roba. Hay un montón de cosas que expresan nuestra sangre que están relacionados a los alimentos que te pueden llegar a inflamar, tener más intolerancias. Es como entender un poco de dónde venimos para así poder avanzar, seguir dónde estamos parados ahora. Y es hermoso y es curioso porque realmente el terreno lo es todo, entonces dependiendo de ese terreno que se le brinda a los genes, a los microorganismos y bueno, estas proteínas que están en la sangre, que se le llama positivo o negativo en el factor sanguíneo, estos anticuerpos que están ahí presentes pueden estar o no estar. Están si es positivo, no están si es negativo. Y eso hace una diferencia grande a nivel sanguíneo que como resultado nos puede dar el color de piel, del cabello, de también la altura. Y como decía, si vos entendés todo eso, vas a tener como resultado, por ejemplo, alguien que se adapta mejor al frío, una persona que el calor no le molesta, la altura, también hay personas que se apunan en la altura y otras que no. El jet lag, también hay personas que lo sufren muchísimo y otras que no pasa nada porque quizás esas personas venían de un nomadismo mucho más presente y otras de un sedentarismo. Así que eso está replicado por muchas y muchas generaciones. Entonces, Y, es interesante. o sea, por lo menos esto es lo que yo entiendo, es como nos mezclamos muchísimo los seres humanos a lo largo de, principalmente, igual también es verdad que desde que se produce la globalización y el cruce cultural así tan mixeado, tan fuerte, como deben haber sido los últimos 500 años, después por ahí encuentros, era todo, la movilidad era más reducida, las culturas que se encontraban eran básicamente todos primos, o parecidos, pero, pero aún así dentro del factor sanguíneo. Me parece divertido e interesante porque es como algo, no sé, con lo que te podés identificar rápido, entendiendo de que no es toda la métrica, porque por ahí tenés un factor sanguíneo, pero tenés genéticas de otro, que van de otro lado y no es que determina, sino que es como un indicador realizable que la Claro, gente más o menos puede agarrar. Tenemos 0, A y B, ¿no? Y las sí, mezclas. sí, sí, sí. ¿Y cómo sería cada uno? Yo, por ejemplo, siempre me bardeas a mí porque soy el AB negativo. ¿Qué significa AB negativo? Y va así a nivel jerarquía Jerarquía. de, Arranqué. de jerarquía de antigüedad, que no quiere decir que eso esté buenísimo, porque vivimos en tiempos muy modernos, entonces los más Sí, sí. antiguos No, no, son los que más les cuesta, claro, adaptarse a la modernidad. En jerarquía de antigüedad están primero los cero, cero positivo, cero negativo, después tenemos B. ¿Qué tienen que ver los cero Lo que con... decía recién, si es positivo, tiene los anticuerpos en la superficie del linfocito, sería, y si no, no lo tiene, no los tiene. ¿Qué pasa cuando uno es negativo? Al no tener esta protección, es muy probable que tengan una predisposición quizás a desarrollar anemia o todo lo que tiene que ver más con un poco de debilidad, porque están faltando estos anticuerpos en la superficie. También algunas proteínas faltan, que eso es lo que da al factor el RH. Y después de los B siguen los A y después las mezclas. A, B, y ahora la última mezcla que se empezó a dar no es algo normal, digamos, es el ABO, que sería AB0, Mira, que eso es bastante reciente, de los últimos 30 años más o menos, con el nacimiento de las fertilizaciones
in vitro, o bueno, las transferencias embrionarias, ¿no? Mira, Un embarazo em, desarrollado de una manera no biológica, digamos. mira, me haces, pero bueno, me encanta. Pero hay una para... Te puedo contar un poco como características pequeñitas de cada uno para entender esto, Dale. eso que decía. Como los ceros son los más antiguos, se dice que fue la primer sangre. Ujú, Hablando de los Homo sapiens sapiens, ¿no? O sea que a nivel África, ujú. todos los ceros tienen un antepasado africano, digamos. Ok. Entonces, son personas que se van a adaptar mejor al calor, son un poco más movidas, no es que son sedentarias, le cuestan los cambios, eso sí, porque como son bastante antiguos, como decía recién, el tema de la modernidad les cuesta, y entendemos que es el original cazador-recolector. Ujú, Entonces, si come otra cosa fuera de ese tipo de alimentación, tienen más predisposición a inflamarse, a reaccionar. ujú. Bien, más conservador, digamos. Tiene que ser más comida real todavía, menos... Y menos frío también, no se adaptan muy bien al frío. Ok. Después están los B, yo soy B Ujú. positivo. Los B son 100% nómades, nacieron en la zona de Nepal, Mongolia, Los de la... venezolanos Sí. serían. Claro, tuvieron mezclas algunos, sí. Claro, más con los venezolanos. Y se adaptan muy bien al frío, a la altura, a los cambios en general, son más extremos. Ujú, Y eso también tienen características en la personalidad, esas cosas como más extremas. Y después están los A, que sí son sedentarios y es como dando paso, una transición al inicio de la agricultura y la ganadería más moderna, pero en transición. Después ya las mezclas son definitivamente más modernas, entonces tienen una mezcla de B y una mezcla de A, como es tu caso, que es una mezcla de sí nomadismo, pero más tirando a un sedentarismo y no tienen tantos problemas con el consumo de algunos hidratos de carbono por este sedentarismo también. ahí va. Me voy llegando a pensar entonces como que la matriz biológica de cada individuo varía mucho. El parámetro de lo que puede comer o le cae bien o le produce inflamación o no le produce inflamación a una persona por ahí es casi personalizado, ¿no? Y sí, Bueno, sí. está zarpado, porque siempre se hablan como de las reglas y nosotros, Mm. qué sé yo, a mí, lo de la comida real y comer carne y papa, básicamente lo empecé a hacer porque obviamente me hizo lógica, es decir, evolutivamente tiene sentido, y después me parece gracioso para hinchar las pelotas. Como, claro, como solo carne y papa, cago de risa, mi comida favorita, y obviamente me empecé a sentir mucho, mucho mejor, o sea, muchísimos marcadores de bienestar y de salud se fueron al techo, y, y entonces lo recomiendo, pero también obviamente lo recomiendo así medio en joda y en meme. Onda, esto está bueno, pero no lo... Pero esto, no lo he llegado a afinar. Y pensando, por ejemplo, en, qué sé yo, me lo has dicho alguna vez, como los asiáticos con el arroz tienen ciertas facilidades, como los descendientes de europeos con los lácteos tienen ciertas facilidades, etcétera, etcétera. ¿Cómo haría una persona, porque todos tenemos estos antepasados tan mixeados ahora, que son este mix genético en el que por ahí uno es diferente a los propios hermanos, en lo que le cae bien en algunos detalles, Ujú. para aprender, che, a ver, bueno, cuáles son mis bases, por dónde voy, que sí, que no. Obviamente me imagino que los procesados se descartan todos, a menos que seas el engendro del A o B y puedas comer plástico. Eh, los ultraprocesados van para afuera y si querés ahora te pregunto un poco por los aceites de semillas, pero eso, quiero saber más o menos si puedo comer arroz, puedo comer lácteos, tengo que limitarme a la carne y las verduras. Eh, ¿Cómo se aprende eso? Y como regla fácil de a lo que te has expuesto mucho, se toma mucho como las últimas 3 generaciones,
4 es a lo que vas a tener mayor tolerancia. El tema es que hubieron algunos periodos históricos en los que esa adaptación, y esto pasa a nivel ecosistema, lo vemos en la naturaleza, cómo se han creado distintos tipos de especies, algunas son a través de una adaptación, que lo que decía Darwin eran esos periodos largos, que le encantaban los periodos largos, porque como vos, porque eso hace que todo sea más armonioso. Y después algunas cosas que fueron cambios abruptos, que genera una sobreadaptación, o sea, como que te adaptaste rápido con lo que había y puede que hayan algunas fallas. Eso hace que haya mutaciones genéticas, por ejemplo. Unas mutaciones uno se puede adaptar y convivir y no generan un problema muy grande si no nos exponemos constantemente al estresor, eh, y se puede llevar tranquilamente. Y después hay mutaciones genéticas que te la complican un poco más. Es como esto de nacer estresado. Es toda una cuestión de estímulos. Ujú, Y quienes guardan la memoria a ciertos estímulos, es decir, que reaccionan, son los microorganismos, el genoma, ujú. ese funcionamiento microbiano, genoma microbiano. Entonces, ahí ya hay algunos temas importantes como gestación, nacimiento, lactancia, que son las primeras impresiones de microorganismos que tiene la persona. Eso va a hacer que tengas más tolerancia a los lácteos o no. Y después también, como decía, las características biológicas. Toda persona que es un poco rubia o colorada, ah, no, es la pantalla. ¿Qué está pasando? Se están abriendo cosas, están cargando. Pero sigue grabando, ¿eh? Pero no me gusta. No, ya sé. Bueno, eso lo cortamos. Nada. Toda persona que tiene un gen colorado, que es una mutación nerdental. No tiene O nada que ver. sea, no tiene nada. Bueno, Mentira, entonces vos no Julia, tenés pues. tan Julio, pero todas las personas que tienen algo colorado, tirando también a rubio o pecas, tienen gen nerdental. Todas, absolutamente todas, tienen sangre nerdental. Es un gen exclusivamente nerdental. Mira, Ujú. Y así también cosas muy locas. Hay personas que pueden ver abajo del agua sin dificultad, no es que le pican los ojos borrosos, porque vieron varias generaciones que desarrollaron eso, como lo que decís de los asiáticos. la epigenética es el tema más polémico y favorito de la biología. Bueno, sí, que se empezó a estudiar con estos. Una de las grandes pruebas fue una población holandesa que habían padecido hambre en la Segunda Guerra Sí, Mundial y se cagaron de hambre y después pasó eso, vino el estado de bienestar, sí. estaban sobrados de alimentos, pero los hijos que tenían una propensión a la obesidad tremenda porque sus padres años atrás habían padecido hambrunes. Sí, Eh, la famosa hambre holandesa que se le llama. Ese fue el de los primeros que Sí. presentó el nuevo paradigma de cómo. Lo que trajo eso fue la disrupción de lo que se llama eje HPA, hipófisis adrenal pituitaria. Ese eje es lo que te condiciona a nacer o no nacer estresado, se dice. Hay personas que nacen estresadas y es muy probable, como esos casos, que tengan mutaciones genéticas del gen este que está ahora tan de moda, MTHFR, que es una mutación donde no surge el proceso de metilación. Y la metilación es una fase, una ruta muy, muy importante en el organismo. Por deficiencia enzimática, por mutación, puede que se dañe todo el sistema nervioso. Entonces, cualquier mínimo estresor, esas personas lo sufren muchísimo. Llámese estresor al frío, al calor, a la comida, eh, cosas también emocionales, todos les es mucho. No, las neurosis. Escúchame, el HPA me sirvió mucho porque, viste que en los talleres del método Wim Hof, con el que laburo, hacemos una respiración guiada y siempre que se hace la respiración guiada en grupo, la gente se pega tremendos viajes y ve cosas y se encuentra con sus parientes fallecidos o tiene visiones así zarpadas.
de cuestión emocional muy fuerte, parece como es una experiencia psicoactiva inducida por la respiración, pero que después, quienes practican antes en su casa, que tienen ese loco, esto no pasa siempre. Y es verdad que no pasa siempre. En la práctica individual tenés que estar, bueno, a mi experiencia, fueron momentos en los que estuve muy alineado, muy presente, muy consciente, como para hago unas respiraciones y puedo conectar suficientemente profundo como para poder reconocer y prestar atención a un tipo de código que es primigenio a justamente a la neurosis, al lenguaje. Es algo mucho más profundo, más íntimo, más fuerte, más constitutivo. Y y bueno, en los talleres la gente salía y decía, bueno, debe ser el factor del grupo. Y a mí la magia del grupo, o sea, me suena hipada máxima, quiero decir, no me gusta porque no es científico y no quiero, o sea, qué sé yo, no me conformo con la magia del grupo, a pesar de que pasaba. Y estábamos dando este taller en Bari juntos y hablaste justamente de este eje HPA, pero lo definiste como el eje del amor. Y hermoso. ¿Me querés contar un poco cómo funciona eso? Sí, eh, es como decía, a nivel mensajeros, a nivel glándulas, en la parte más del sistema endocrino, que sería este eje, que está conectado, ¿no? A través del hipotálamo, sistema nervioso y sistema endocrino. Ujú. Por más que haya un nacimiento que sea estresante, una gestación que haya sido complicada o cualquier desregulación más a nivel emocional, lo único que puede llegar a equilibrar este eje es el afecto, el cariño, el amor. Que realmente, ¿no? Más allá de la comida y de todas las cosas, ¿qué es lo que quiere la gente? Afecto, cariño. Ujú. Amor. Y también es una de las bases desde la antigüedad hasta estos tiempos más modernos que nos han hecho siempre reflexionar. El amor, el afecto, los vínculos. Así que tiene sentido que sea algo que es de todos los tiempos. Y es la única forma de resolverlo, de repararlo. Por eso también se dice, ¿no? Un poco en esta época que está como todo tan intenso con los nacimientos, que si diste o no diste leche materna al bebé y estas cosas que pueden llegar a ponernos más en una paranoia, la realidad es esa. Cuanto más amor, más cariño y más afecto, más sensación de hogar, de abrazo, de bienestar, más equilibrado va a estar el sistema nervioso y por ende el sistema endocrino, que es lo que hace este eje, unir todas esas partes. Entonces, muchas cosas para decir. Entonces, el efecto de justamente estar ya con estar en un grupo acompañado, a ver, es indiscutible, pero son esas cosas como que las tenés que vivir para entender cómo el amor y los vínculos son definitivamente lo más importante, lo más valioso que hay. No hace falta que entremos ahí, pero ya de base por ahí para las personas estar acompañadas en un grupo realizando la misma actividad regula este eje HPA que reduce el estado de estrés crónico, lo que les permite relajarse y les permite entonces tener una experiencia de conexión con lo que está pasando en su mundo interno previo a la neurosis, su estado anímico más profundo, eh, más abiertas porque justamente no están en situación de supervivencia estresados. Lo mismo pensaba justo ayer, o antes de ayer lo escuché a este Mario Alonso Piu, o no sé si se dice así, Creo sí, que sí. hablando sobre cómo, bueno, algo que es lógico, pero que la neurociencia descubre hace relativamente poco, como el estrés crónico lo que hace es mata las neuronas, las va quemando, las agota y mueren, y como el estado de motivación, de relajación, justamente de creación, de emoción, induce en las células madres la creación de nuevas neuronas, cosa que hasta antes se pensaba que no sucedía, pero justamente como un estado de eh, eso, seguridad, y la seguridad te la da el grupo, porque somos seres de grupo, te permite crear nuevas conexiones y entonces sería como lidiar con un buen freno para el estrés
de la vida moderna y el individualismo jodido que avanza tanto. Me hiciste acordar ¿lo tenés este estudio de longevidad hermoso que hicieron con distintas familias estadounidenses? Dificultades técnicas. Familia de Thanos, viven para la mierda o viven muy bien, depende de cada quien, como cada quien lo vea. Comen, obviamente, pasta, fuman, escabian, pero se juntan 3 veces por semana, son como 20 largos, y 20 largos miembros de la familia, y tienen unos marcadores de longevidad que, bueno, esos son la familia más longeva de este estudio que se hizo transversal en distintos grupos familiares durante años para ver cuáles eran los mejores hábitos. Y bueno, se llega a esta conclusión de que nada, el grupo, va, no se llega a esta conclusión, es como la calidad de vida, el estado emocional con el cual se atraviese la experiencia humana es más importante, puede llegar a ser más importante que la alimentación. O el resto de los hábitos, digamos, directamente porque entrenamiento, etcétera, etcétera, todas esas cosas que los maniáticos del bienestar hacemos casi religiosamente. ¿Qué opinas de eso? Sí, hay un montón de estudios de, más que nada de la zona del Mediterráneo, pero por prácticas también con algunos estudios también de la parte asiática o de Europa del Este, y todos terminan en las mismas conclusiones. No solo el grupo, sino como un legado que se mantiene, un respeto a la familia, a los vínculos en general, que va de generación en generación, y prácticas que los han hecho adaptarse, sobrevivir de la mejor forma, ellos la siguen replicando. Como pasa con, es como todo muy ritual, mucha fe, mucha creencia, y no hablo de religión, sino de prácticas que los unen. Tienen muchos momentos de unión constante, una charla, el momento de ocio, la comida también es un momento de compartir. Nosotros también tenemos esas costumbres bastante tanas de juntarse los domingos, ese tipo de cosas que también tienen estos grupos de poblaciones que son los más estudiados por ser las zonas más longevas justamente. Y obvio que sí hay una pequeña parte de calidad en el aire y en los alimentos distinta a otras regiones, que es muy parecido a la Patagonia, en ese sentido, de una pequeña pureza distinta. Pero lo que más predomina es eso, esa especie de legado que tiene cada grupo de esos que se estudian mucho, que va generación tras generación. La juntada, la fermentación, todas esas prácticas que ellos siguen replicando. Nice. Bueno, ayer hablábamos de que estaría bueno conversar un poco sobre cómo en el avance de... Bueno, es que eso también es parte como de nuestros colegas, si se quiere, o del laburo que hacemos de promover información sobre la salud, sobre el bienestar, cómo enseñar, educar sobre esto. Hay una frase que se repite mucho por ahí entre los círculos de los pibes que van ahí, mentalidad de tiburón y a la servillete, en esta cosa de hackea tu círculo social, son la sumatoria de las 5 personas con las que más te juntás, entonces corta todos los lazos previos que tengas con los fracasados que no viven ni piensan como vos y relacionarte solo con gente exitosa para convertirte en una persona exitosa. Y a mí hay algo de eso que, si bien obviamente entiendo la lógica de que, claro, que te afecta muchísimo con quién te juntas, es algo que me produce muchísimo rechazo, porque me suena lo más vendido, traidor y, ¿cómo se dice? Eh, Oportunista utilitario que hay, quiero decir. No hay nada más importante, por lo menos para mí, que las personas que amo. Y si bien mi estilo de vida cambió radicalmente desde que me empecé a enfocar en el crecimiento, en actualizar el potencial, convertirme en quien sé que puedo convertirme, y estoy dispuesto a hacer todos los sacrificios que sean necesarios para lograr eso, eh, entiendo que
lejísimos está este ideal por el cual, hacia el cual me dirijo, por el cual trabajo y al que apunto, de alguien que, que abandona a su gente. O que le trae, o sea, que se aleja de, de la gente que ama y que lo ama, porque nada, no están en el mismo, no estás en el mismo mambo, mismo sistema de creencias. Es esta cuestión que me encanta hinchar las bolas, en el cual quien es ideológico, eh, el idealista es el idiota, porque se identifica con, justamente con sus ideas, las hipertrofia, las exagera, se fija en las mismas y discrimina, o sea, vive, elige, a las elecciones que hace para su vida tienen que ver con estos conceptos estáticos que lejos están de la realidad que es mucho más profunda y supera a la mente individual. Entonces, eh, te iba a decir algo. Lo que pasa es que Parece lo que más se hace ahora es promover los ideales, todas las ideas, pero no los valores, al fin y al cabo, que lo que importa en los círculos de personas que nos rodean, al fin y al cabo son los valores por los cuales uno se rige y la Mm, importancia de esos valores que también tiene que ver con estas poblaciones que decíamos recién. Los unen los valores, que eso gracias. es algo que va generación tras generación. Claro, totalmente. Y entonces están en mi mundo, están estos personajes a los que les pongo los veganos reconvertidos, que es como la suerte de cristiano reconvertido, mismo efecto. El tipo que en algún momento hizo el quiebre con la alimentación tradicional, que está muy bien, porque la alimentación tradicional, dejamos el aceite, bueno, el aceite queda para otro capítulo. La alimentación tradicional tiene un montón de efectos nocivos para la salud y un cuerpo débil, una persona enferma, es una situación en la cual nadie debería querer estar o apuntar y cuanto más sanos, más fuertes y más vitales podamos estar, mejor. Pero eh, justamente se apalancan en una convicción que probablemente ocupe el lugar mental, cognitivo, evolutivo de la religión y y básicamente rompe las pelotas, ¿no? Entonces viene o el vegano reconvertido y ahora solo come asado, a romperle las pelotas a su gente. Y también esta cuestión de, tengo que hacer tribu. ¿Y con quién tengo que hacer tribu? Y con los otros 5 otarios que también se alejaron de su familia y están en el mismo mambo, pero todo en una cosa medio adolescente, si se quiere, de tribu urbana. Pero bueno, no somos adolescentes, somos adultos y encima estamos laburando con transmitir información que pueda llegar a servir, que pueda llegar a funcionar, que pueda llegar a ser bien. Y nada, este mensaje de cambia tus hábitos, entonces cambia la gente con la que te relacionas, me genera muchísimo rechazo. Sé que vos en tu laburo, en tus clases, tenés que estar mucho tiempo como aplacando esos impulsos, que está bien, son lógicos, de decir, la gente que te habla, no, todas las personas con las que me relaciono son unos idiotas porque no entienden qué es lo importante, y etcétera, etcétera. ¿Cómo manejarse con, entonces, cómo te manejas vos con tu familia y con tus amistades de toda la vida, eh, haciendo este estilo de vida tan, bueno, soberano, independiente, con tus propias elecciones y tus propias reglas? ¿Cómo combinas los dos mundos? Y aprendí que tiene que ver con el respeto, que es mucho más fácil ser respetado por un random, o sea, una persona que no conozco y que admira mi trabajo y lo que hago, es mucho más fácil, pero también es mucho más efímero porque esa persona puede estar o no puede estar en mi vida y puede acompañarme o no acompañarme. Es como que te endulza el ego más con Instagram y las redes sociales constantemente, que es lo que trae este pensamiento también, ¿no? Como, "Oh, bueno, vamos a hacer tribus entre los parecidos", que está bueno, porque está bueno en el día a día encontrarnos con eso, pero la realidad es en el otro aspecto, ¿no? Del respeto
es mucho más difícil ganarlo en el ambiente familiar y con ambiente familiar también digo los amigos de toda la vida o las personas que conocemos antes de estar más en estas situaciones, antes de estudiar a lo que nos dedicamos, etcétera. Entonces, cuando hay una autoridad interna tal que no permite que haya una permeabilidad, hablo de creencias, de coherencia principalmente con lo que uno es, no solo lo que uno hace, y ahí entran estos valores que decía, si nos movemos por estos valores, no hay fuga que deje que eso se modifique. Podemos juntarnos a comer y comemos, yo lo veo mucho a vos y es algo que admiro muchísimo con tus amigos hace 25 años, tenés una amistad hermosa y jamás en una juntada te vi flaquear en lo que sos y en esa autoridad interna que tenés de, como orden interno sería, ¿no? Con, más allá de las creencias, sino con tus valores que son auténticos Mm. y que eso es lo que se emana constantemente, que me puedo juntar con vos como lo hacen los chicos y comen cualquier otra cosa que capaz no, no sé, una carne con papas y está todo bien y disfrutan el encuentro y nadie está hablando de evangelizar al otro. Jamás lo vi, siendo que son muy diferentes los hábitos de cada uno y tampoco te veo a vos estar promoviendo constantemente porque es algo que en realidad vos lo vivís. Una cosa es estar poniéndose en modo entreno, modo esto, modo lo otro, cuando la vida en realidad está surgiendo constantemente y está haciendo constantemente. Esto pasa también, yo lo digo mucho en las clases, de que el cuerpo no se pone en modo limpieza hepática, modo desparasitación. El cuerpo, sin que tengamos que hacer nada, ya está haciendo y se está limpiando y está haciendo todo lo que tiene que hacer. Hay un orden interno. Bueno, acá es lo mismo. Mm. Ese orden interno es lo que se ve y hay una coherencia interna también. No es como un camisetero constante, como bueno, hoy soy de Boca, mañana soy de River y Desagradable, no hay lealtad. Escuchame, tenés una reunión ahora en un ratito. Eh, no sé si lo tengo. bueno, si no tenés reunión, seguimos. Mm, mm. Creo que es cada 15 días. Cheto. Bueno, gracias. Hermoso. Porque, Para una cosa más que es sí. muy importante, que la quería decir, que ese respeto que uno se gana, y también lo podemos ver otra vez lo mismo a nivel evolución el hijo respetando a sus padres, respetando a sus mayores, que ahora es un quilombo todo esto, había en este legado de valores un respeto que ahora no se toma muy en serio, Ujú. por los mismos valores que digo. Entonces, si lo trasladamos a esta etapa moderna, la antigüedad siempre fue otra y nuestros genes y todo nuestro cuerpo responde a otra cosa. Entonces, como decía, ahora es todo lo contrario, uno se siente respetado por grupos que ni siquiera conoce y con las redes sociales y el alcance que se tiene, esas cosas pasan y están ahí constantemente. Es como esta idea de éxito también que se tiene, pero la realidad es que por miles de años nos movimos de otra manera, con estos círculos y esa tribu al fin y al cabo va por ahí. Amor, me encanta que la forma en la que va tomando la conversa, porque es como que arrancamos hablando de las bases biológicas, la epigenética y cómo eso va definiendo bueno, nuestra fisiología, nuestro metabolismo en general, y estamos en este momento. Sí quiero decir que, a ver, en como en mi jerarquía de valores es lo más importante es el amor y la amistad, eh, y después viene mi bienestar personal. eh, Lo dije, pero igual tiene lógica justamente por el eje HTA y uno no anula el siguiente, no voy a sacrificar el bienestar porque lo lógico es que uno tiene que estar bien para poder servir a su grupo y si uno está enfermo y con poco vital, se convierte en una carga del grupo y todo lo que promueva la fuerza es bueno. Eh, en,
movimiento que tuve que hacer yo, que me radicalicé, si se quiere. Básicamente dije, no como más aceite, grano, harina, azúcar, eh, en en el primer año de pandemia. Y me costó sostenerlo con mi gente, con mi familia, porque obviamente te quieren invitar a comer una pizza y, y cuesta cambiar eso. Vamos a merendar unas medialunas y cuesta cambiar eso. Pero, pero lo fui logrando totalmente para empezar, sin romperle las pelotas a nadie, es decir, es una elección individual. Exacto. Después empezaron a ver el ejemplo y entonces de repente, sí, tengo 30 pero me siento como que estoy muy lejos de llegar a mi prime fisiológico y rendimiento deportivo. Entonces, estoy eh, encaminándome todavía y muchos de los amigos tienen la misma edad y están en estado de, de fisiológico, físico mucho peor. Con el tiempo lo empiezan a ver y empiezan a escuchar, empiezan justamente a reconocer y respetar y decir, puta, bueno, obvio, está bien, juntémonos a comer, comamos asadito Exacto. y hagámosla bien, es sano, buenísimo, pero también en lo personal, cuando como entiendo que fui yo el que hizo el movimiento, la aventura de alejarme de mi tribu para... Esa es la que quería decir también, que justamente tu tribu básicamente es tu familia, la gente con la que te criaste. Podés armar una nueva, como nosotros estamos haciendo, pero armar una nueva es un compromiso total, te estás jugando la vida en armar una tribu. No es que cuando te hiciste a los amigos que piensan lo mismo por internet y son tu nueva tribu. Es como, métanle, loco. Bueno, en fin, modernos de mierda. Eh, mm, ayer fue el cumple de uno de los bros y cené pizza. Y no voy a caer al cumple a decir, como, "Ay, no, yo no como". No, porque la comida se comparte, como los tanos, porque la pasamos re bien. Y es una vez cada muerte de obispo, la pizza estaba riquísima y no me hago ni rollo. Hoy ya desayuné los 8 huevos. Y después cuando organizo yo, o cuando no es algo tan ceremonial como un cumpleaños, porque es eso, es como que estamos celebrando la amistad, no es momento de ponerse mañoso, básicamente, eh, pasa nada. Después cuando organizamos algo, bueno, sí, apuntemos al asado. Ni nadie se queja del asado, eso es lo que tiene de ventaja. Lo mismo con los jueguitos. Yo tengo muchas amistades que armé a lo largo de la vida siendo un nerd de niño rata, viciando jueguitos en una cueva, sin tomar sol, sin dormir y tomando Coca-Cola. Me alejé yo de ahí. Entonces, cuando me voy a reencontrar, el mundo que compartíamos era ese, el código era ese y la actividad era esa. Entonces, no trato de llevar a las personas con proselitismo militante quemacoco de cómo hay que vivir. No, olvídate, si lo que compartíamos era esto, comparto eso. ¿Qué me pasa? Nada, juego los jueguitos 2 días seguidos, me quemo las pestañas, no me van a comer y quiero volver a estar bien porque los hábitos que construí son lo suficientemente fuertes como para decirme, loco, así no se puede estar, porque puedes estar 10 veces mejor. Y al toque la acomodo, una vez más, sin ser mañoso, porque no, ahí va, no se trata, y esta es una buena que charlábamos cuando nos conocíamos, en cómo me parece a mí que la salud y el bienestar es un medio para un fin, pero no es un fin en sí mismo. Eh, Como que el fin en sí mismo es tener la experiencia más intensa, más hermosa, más rica que se pueda lograr. Y para eso, por supuesto, hay que estar saludable y hay que estar bien. Vivís más tiempo, vivís mejor, tenés más energía, más aventuras, podés construir más, experimentar más, zarpado. Pero nada, el convertir tu rutinita de hábitos en tu religión personal obsesiva y no sé si te puede dejar tanto como, como aprender a utilizarlo como una herramienta de navegación. Sí, también volviendo un poco a lo mismo, las reuniones alrededor del fuego son milenarias y el trasnochar es milenario también. Y no es algo que se hizo todo el tiempo, sino cuando había encuentro, esos cada tanto. Entonces es algo que también el cuerpo siente una nostalgia cuando no está.
Mm. y no es que estamos hablando de un exceso o de algo totalmente disruptivo, de todo un año entero, una, dos, tres veces, no es absolutamente nada para el cuerpo. Y también entendiendo que los genes se forjaron en la adversidad, no podemos estar tan frágiles y tan en una nube de cristal constantemente como se está promoviendo hoy en día las crianzas, porque eso no nos llevó a ningún lado como especie, todo lo contrario. Nice. Bueno, ¿algo más que quieras agregar? De esto, Ujú. Un, vos me habías preguntado cómo lo llevaba yo con mi familia y lo de las clases, sí, un que al mensaje, final. claro, claro, para la gente Bueno, que quiera yo empezar hábitos saludables y tiene que lidiar con esto, con su realidad. Y yo lo veo bastante en las clases y en los grupos, que la realidad es que cuanto más se enferma la persona, detrás de eso hay una falta de flexibilidad muy, muy grande y se nota, se ve constantemente que en realidad lo que más está perjudicando es toda la carga que le estamos poniendo a eso, de no haber tenido las conversaciones necesarias con la madre, con el padre o con los hermanos o quien sea, no haber podido comunicar en su momento, lo que termina siendo una pelota gigante puesta en una juntadita nomás, Mm, en realidad, como, porque siempre lo mismo y que no le des el caramelo a mi hijo, o sea, termina detonando cuando en realidad tiene una carga mucho más de otras cosas mucho más fuerte. Entonces está bueno pararse un poco, ser honesto consigo mismo y decir en realidad qué es lo que hay detrás de esto. No es la pisita, el chupetín, esto, lo otro. Ah, bueno, sí, resulta que pasaron todas estas cosas en tales años de vida. Bueno, vamos a charlar desde ese lado, ¿no? Desde una vulnerabilidad y una sensibilidad linda, honesta, no desde los egos y vos me hiciste y yo no sé qué. Y lo tomé así con mi familia y con mis amigas de siempre. Y algo muy lindo es que, o sea, mi abuela ya falleció, ¿no? Pero en su momento era tal el respeto que se fue ganando en la familia, que somos una familia bastante grande, y yo soy una de las más chicas, que eso también por edad a veces te siguen viendo como más peque o el subestimar. Me fui ganando tal respeto que mi abuela, la primera persona que le mostraba los análisis de sangre antes de llevárselos a cualquier otra persona, era a mí. ¿Y qué puedo hacer? ¿Y qué puedo tomar? Y yo jamás a mi abuela la estuve ahí persiguiendo o queriendo cambiarle sus hábitos. Y ella a mí me aceptó en todas mis fases. Fase hippie, vegetariana, esto, lo otro de una forma muy sabia. Y yo creo que la familia es así, con todas las diferencias que uno puede llegar a tener, son así. Y eso habla de los valores de cada uno. bueno. Pienso, mientras hablaba, pensaba, por ahí hay gente que le tocan unas cartas muy malas y tiene, qué sé yo, o le toca una familia muy tóxica, muy dañina y no le queda otra que empezar a construir la propia, mm, que es un trabajo titánico, fuerte y difícil, pero que pero si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y capaz que se pueden lograr cosas zarpadas también arrancando desde cero. Quiero decir, eso, para alguien que realmente las cartas son malas. Pero definitivamente las cartas son malas si la gente que te tocó se comporta directamente maliciosa y nocivamente para con tu persona. Si no te hace caso, si no te toman muy en serio, y bueno, te conoces desde que te cagabas en los pantalones, entonces obvio que no te va a tomar muy en serio, porque te vio cambiar un montón de veces y porque el respeto hay que ganárselo y hay que ganárselo con integridad, trabajo y principalmente evidencia y prueba. Entonces, cristiano reconvertido, por favor no, dar el ejemplo es la única forma de enseñar y de transmitir algo copado. La seducción es el camino más inocuo, más amable para, para la convicción, para la explicación. Como, che, así está lindo, así se vive bien, esto está bueno, es divertido. Eh, nada, si te dan ganas, bienvenido.
Ese principalmente es mi enfoque. Y me sirve, amor, porque HPA, me sirve el cierre gestáltico que le estamos dando a esta conversación. HPA, como es hipófisis pituitaria adrenales, cuando no hay pertenencia real a un grupo, se desregula este eje, lo que desregula el sistema endocrino y un montón de marcadores generales de salud empiezan a fallar. Vamos por ahí, ¿no? Sí, principalmente las adrenales lo que hacen es generar adrenalina, la adrenalina se puede acumular, que es miedo, se traduce en miedo, y bueno, también todos los otros receptores que están vinculados a nivel neurotransmisores y hormonas en general, miedo, estrés, etcétera, son los detonantes, Bien. que eso hace que un gen esté prendido o apagado. La mutación, la expresión genética va a estar en modo prendido o apagado dependiendo del terreno que se le brinda. Y se puede, pienso por el frío y la adrenalina que subo todos los días, ¿se limpia esa adrenalina si el sistema está funcionando bien? Sí, 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 sí. ¿Cómo se le...? Y primero, dejar de exponernos a esos estresores que son ficticios. Realmente, hoy por hoy, a cómo estamos, la amenaza generalmente es ficticia, se la crea uno mismo en sus pensamientos. No hay una amenaza real como lo hubo en algún momento. El estrés, la parte laboral, las exigencias que se ponen las personas son más que nada ficticias. Entonces, salir de eso y de esa forma engancharnos en el día a día, cómo me encuentro hablando, qué escenarios me creo, nos creamos escenarios todo el tiempo. Entonces, esa es la principal. Y después hay muchos compuestos que ayudan. Las plantas ayudan mucho, los hongos, los adaptógenos. Está, el perejil es muy bueno y es súper fácil de conseguir. Ayuda a limpiar los riñones y toda esa partecita. Chito, me hiciste acordar a esto. El año pasado, en un momento estaba caminando y venía a hacer una compra y me cayó un insight muy gracioso que es que fue convertirse, pasar de niño a adulto es pasar de tener amigos imaginarios a enemigos imaginarios. Y, y como, bueno, tiene sentido, ¿no? Que si evolucionamos para sobrevivir en un ambiente extremadamente hostil y peligroso, nuestro sistema nervioso central, nuestro cerebro, esté diseñado para detectar amenazas, problemas y peligros y los busque y los quiera resolver constantemente. Pero, bien, vamos. Entonces, a relajarse y a estar con las familias y los amigos. Qué bien. Así es. Bueno, gracias. Adiós.